La casa 3 en astrología habla de la mente cotidiana, de cómo pensamos, cómo nos comunicamos y cómo interpretamos la realidad cercana. Es la casa del aprendizaje básico, de la palabra, de los vínculos inmediatos y del entorno. Si la casa 2 nos muestra qué valoramos, la casa 3 nos muestra qué conectamos con el mundo que nos rodea. La casa 3 es el espacio del intercambio diario, conversaciones, ideas, desplazamientos cortos, hermanos, vecinos y el modo en que procesamos la información. Cuando Aries está en la casa 3, la mente es rápida y directa, la palabra sale sin filtro y la comunicación es impulsiva. Hay necesidad de decir lo que se piensa en el momento. Tauro en la casa 3 piensa de manera práctica y constante. La mente es firme, concreta y difícil de cambiar. La comunicación busca seguridad y estabilidad. Géminis en la casa 3 encuentra su territorio natural. La mente es curiosa, versátil y siempre activa. Hay facilidad para aprender, hablar y conectar ideas. Cáncer en la casa 3 piensa desde la emoción. La memoria es fuerte y el pasado influye en la forma de comunicar. Las palabras buscan contener y proteger. Leo en la casa 3 se expresa con fuerza y creatividad. La palabra necesita ser escuchada. La comunicación es expresiva, personal y cargada de identidad. Virgo en la casa 3 analiza cada detalle. La mente es ordenada, crítica y precisa. La comunicación busca claridad y utilidad. Libra en la casa 3 piensa en términos de diálogo. La mente busca equilibrio y puntos de acuerdo. La palabra es diplomática y conciliadora. Escorpio en la casa 3 tiene una mente profunda e intensa. Las palabras no son superficiales. Hay investigación, percepción y lectura entre líneas. Sagitario en la casa 3 piensa en grande. La mente busca sentido, verdad y expansión. La comunicación es franca y orientada a ideas amplias. Capricornio en la casa 3 estructura el pensamiento. La mente es seria, concreta y estratégica. La palabra tiene peso y responsabilidad. Acuario en la casa 3 piensa diferente. La mente es original, rápida y poco convencional. La comunicación rompe esquemas y propone nuevas ideas. Piscis en la casa 3 tiene una mente sensible e intuitiva. Las ideas fluyen más por imágenes que por lógica. La comunicación puede ser poética, difusa o inspirada. La casa 3 nos muestra cómo pensamos y cómo nos comunicamos en lo cotidiano. Es la forma en que nombramos la realidad y nos vinculamos con el entorno cercano. En el próximo video vamos a seguir recorriendo las casas astrológicas una por una, porque entender las casas es entender cómo pensamos, hablamos y aprendemos en la vida diaria. Si querés, contame en los comentarios qué signo tenés en tu casa 3.